La noche estaba iluminada por candelabros de cristal y música de violines que recorría el aire como un susurro elegante. Era la fiesta del señor Esteban Arizmendi, un millonario conocido no solo por su fortuna descomunal, sino también por su orgullo desmedido y su costumbre de mirar a los demás por encima del hombro. Invitados con trajes de gala, copas de champán y joyas brillantes llenaban el salón, disfrutando de la opulencia que él mostraba como trofeo. En medio de aquella escena deslumbrante, casi escondida entre los adultos, se encontraba una niña de apenas 10 años. Su vestido era sencillo, de tela gastada, pero estaba limpio y bien cuidado. Tenía los cabellos oscuros recogidos con una cinta descolorida y sus ojos grandes observaban todo con mezcla de asombro e inocencia. No había ido allí por casualidad. La habían llevado junto a su madre, que trabajaba en la cocina de la mansión. Mientras la mujer servía platos discretamente, la pequeña se había asomado al salón, atraída por la música y la curiosidad infantil. En un descuido, alguien le preguntó qué hacía allí, y la niña, con esa franqueza propia de los niños, respondió con una sonrisa tímida: «Yo hablo 9 idiomas». Al principio hubo silencio. Algunos invitados se miraron entre sí sorprendidos, como si no hubieran escuchado bien. Entonces, la carcajada del millonario rompió la calma, resonando fuerte por encima de la música. «Tú», dijo Arizmendi, con una sonrisa sarcástica, señalándola con el dedo, «no me hagas reír, ni siquiera vistes como alguien que fue a la escuela. ¿Y quieres hacernos creer que hablas 9 idiomas? Vaya cuento para la sobremesa». La sala estalló en risas. Damas con abanicos cubrieron sus bocas para disimular, pero no pudieron evitar reír. Hombres trajeados se inclinaron hacia atrás en sus sillas, disfrutando del espectáculo. La niña bajó la mirada, sintiendo cómo sus mejillas se encendían de vergüenza, sus manos temblaban y sus ojos, grandes y oscuros, se llenaron de lágrimas contenidas. «Mentirosa», continuó el millonario, disfrutando de cada palabra. «Seguro apenas sabes leer en tu propio idioma, y vienes aquí a presumir de lo que no tienes». Algunos invitados intentaron callar las risas, incómodos con tanta crueldad, pero nadie se atrevió a contradecir al anfitrión. Después de todo, era él quien pagaba la orquesta, el banquete y hasta la copa de vino que tenían en las manos. El poder del dinero pesaba más que la compasión. La niña trató de responder, pero su voz se quebró. Yo sí sé», balbuceó, sin poder terminar la frase. Las carcajadas se hicieron aún más fuertes. Era como si aquel salón se hubiera convertido en un teatro y la inocente niña fuera la comedia de la noche. Un anciano caballero, invitado de larga trayectoria académica, observaba en silencio desde un rincón. Frunció el ceño al ver la crueldad de la escena. Quiso intervenir, pero al ver la seguridad con la que el millonario reinaba sobre su público, dudó. El ambiente estaba cargado. Nadie quería arriesgarse a hacer la próxima burla. El millonario levantó su copa y proclamó: «Brindemos todos por la niña más graciosa de la fiesta. Dice que habla 9 idiomas, pero yo digo que ni siquiera sabe contar hasta 9». Un estallido de aplausos y risas acompañó su ironía. La niña, con los ojos brillantes de lágrimas, sintió que el corazón le pesaba. No entendía por qué la trataban así, si solo había dicho la verdad. En su mente resonaban las voces de su madre animándola tantas veces: «Tu conocimiento es tu tesoro, hija. Nunca dejes que nadie lo apague». Sin embargo, en aquel instante, rodeada de miradas burlonas, esas palabras parecían lejanas. La humillación era real, profunda, como un aguijón que atravesaba su inocencia. El violinista, testigo silencioso, dejó escapar una nota disonante, como si la incomodidad de la situación hubiera alcanzado incluso a la música. El murmullo de las risas seguía, pero entre ellas se empezaba a percibir cierta incomodidad, como si algunos invitados comprendieran que aquello había dejado de ser divertido. La niña permaneció quieta, con la mirada baja, mientras el millonario seguía sonriendo satisfecho, convencido de haber dado un espectáculo más en su interminable galería de arrogancias. Lo que él no sabía era que esa misma niña, a la que había ridiculizado frente a todos, estaba a punto de darle la lección más grande de su vida. Las risas aún resonaban en el salón, como un eco cruel que se mezclaba con las notas del violín. El millonario Esteban Arizmendi, con su copa de champán en la mano, parecía disfrutar cada segundo de la humillación que había provocado. Su rostro reflejaba soberbia, y sus ojos brillaban con la satisfacción de saberse dueño absoluto de aquella escena. «A ver, pequeña», dijo con voz fuerte, interrumpiendo la música. «Si de verdad dices la verdad, demuéstralo. Habla en 3 idiomas diferentes, aquí, ahora, frente a todos».
El murmullo de los invitados se intensificó. Algunos sonrieron con expectación, otros se inclinaron hacia adelante como si esperaran presenciar un espectáculo cómico. Era evidente que casi todos confiaban en que la niña tropezaría, que tartamudearía alguna palabra inventada, confirmando la burla del millonario. La niña, con sus manos apretadas contra el vestido sencillo que llevaba, respiró hondo. Sus ojos brillaban entre lágrimas contenidas, pero en ellos había algo más que miedo, una chispa de valentía. Miró alrededor y vio los rostros de los adultos, algunos curiosos, otros crueles, muchos indiferentes. Luego alzó la vista y la fijó en el millonario. «Acepto el desafío», dijo en voz baja pero firme. Un silencio repentino se apoderó del lugar. Las carcajadas se apagaron como si alguien hubiera soplado sobre ellas. Nadie esperaba que la niña tuviera el valor de enfrentarse al hombre más poderoso de la sala. El propio Arismendi arqueó las cejas, sorprendido de que ella aceptara tan fácilmente. «¡Perfecto!», exclamó con un aplauso burlón. «Escuchen todos, que la pequeña genio nos deleitará con su sabiduría inventada». Se hizo un círculo alrededor de la niña. Los invitados dejaron sus copas sobre las mesas y avanzaron con curiosidad. El ambiente, antes de fiesta ligera, ahora estaba cargado de tensión. Se podía sentir como todos aguardaban ese instante, como quien espera el clímax de una obra de teatro. La niña cerró los ojos un momento. Recordó las noches en que su madre, agotada después del trabajo, la veía estudiar junto a una vela. Recordó los libros que había conseguido en bibliotecas públicas, los cuadernos llenos de palabras en distintos alfabetos que ella copiaba incansablemente. Y recordó la promesa que se había hecho, que algún día su conocimiento la sacaría de la pobreza. «Empieza ya», ordenó el millonario impaciente. La niña levantó la cabeza. Su voz tembló apenas al pronunciar sus primeras palabras. «Bonsoir, messieurs et mesdames. Je suis très heureuse d'être ici, même si personne ne croit en moi. Mais la vérité n'a pas besoin de permission pour briller». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Su francés era claro, correcto, con un acento sorprendentemente natural. Un caballero que había vivido en París levantó la mano y murmuró: Eso es un francés impecable». El millonario sonrió con desdén. «Bah, pudo haber memorizado unas frases. Quiero otro idioma». La niña respiró de nuevo, esta vez con más seguridad. «Guten Abend, meine Damen und Herren. Worte sind wie Vögel». Algunos vuelan libres, otros se encierran en jaulas de burla, pero yo prefiero que mis palabras vuelen. Las carcajadas desaparecieron. Una mujer de origen alemán, invitada especial, no pudo contener su sorpresa. «¡Por Dios! Ese alemán es perfecto. Lo habla como una nativa». El millonario se removió en su asiento. Su rostro comenzaba a perder el tono burlón, pero no estaba dispuesto a ceder. «2 idiomas. Muy bonito. Ahora quiero un tercero. Y que sea difícil, niña. No quiero trucos fáciles». La niña lo miró fijamente. Sintió un nudo en la garganta, pero también una fuerza que crecía en su interior. Era como si cada palabra que pronunciaba le quitara peso de los hombros. Dio un paso al frente, levantó el mentón y habló con serenidad. «Konbanwa, shina-san. Yanshioka shinoyona mono desu. Kokoro to kokoro o tsunagu tame ni tsukau mono desu. Shinjite kurenai hito mo iru deshou. Demo, watashi no kokoro wa shinjitsu o shitte imasu». Los ojos de los presentes se abrieron con asombro. Una de las jóvenes invitadas, que había estudiado en Tokio, exclamó: «Eso es japonés, y lo habla de manera impresionante». El salón quedó en silencio absoluto, ni una risa, ni un susurro, solo las respiraciones contenidas de quienes habían presenciado lo imposible. La niña con voz serena concluyó: «Usted pidió 3 idiomas, señor. Ahí los tiene». El millonario no respondió de inmediato. Su sonrisa se había desvanecido por completo. Miraba a la niña con una mezcla de incredulidad y molestia, como si no pudiera aceptar que una niña humilde lo hubiera desafiado en público y salido victoriosa. En cambio, entre los invitados comenzaron a escucharse aplausos tímidos, que poco a poco se fueron multiplicando. Algunos lo hacían con una sonrisa de admiración, otros con un rubor de vergüenza por haberse reído de ella minutos antes. El millonario apretó la copa entre sus dedos, conteniendo su ira. Aún no lo aceptaba, pero en lo profundo de su corazón comenzaba a nacer un sentimiento incómodo, el de haber subestimado a alguien de quien jamás debería haberse burlado. La niña, en cambio, permaneció en silencio, con los ojos aún húmedos pero llenos de dignidad. Había cumplido el desafío, y aunque la sala entera había deseado verla caer, ella había demostrado que su verdad brillaba más que todas las luces del salón. El silencio cayó como un manto sobre el salón, ni las copas tintinearon. El violinista, con el arco en el aire, quedó suspendido a mitad de una nota, como si temiera interrumpir algo sagrado. La niña dio un pequeño paso al frente. Su respiración, antes temblorosa, se volvió honda y serena. Cuando abrió la boca,
Su voz no fue la de una criatura asustada, sino la de alguien que sabe exactamente quién es. Mesdames et messieurs, comenzó con un francés claro, terso, de vocales pulidas, que vous remercie de m'écouter. Je ne veux pas vous impressionner, je veux seulement dire la vérité. Les mots peuvent curar des blessures que l'orgueil ne voit pas. Aquellas phrases, sencillas y firmes, recorrieron el salón como una brisa fina. Un caballero de barba blanca, que había vivido décadas en París, dejó escapar un susurro emocionado. Ese timbre es francés de verdad. La niña no esperó aprobación. Con la naturalidad de quien cambia de paso en un vals, enlazó su pensamiento en alemán. Guten Abend, wenn die Welt dich ridiculiza, lass dein Herz nicht klein werden. Worte sind Häuser, en ellas podemos habitar sin miedo, si las construimos con paciencia. La dama bávara, que, minutos antes, aplaudía las bromas del anfitrión, llevó una mano al pecho. Dios mío, murmuró, no es una repetición aprendida, está pensando en alemán. El millonario Esteban Arizmendi, que momentos atrás reía a carcajadas, frunció el ceño. El gesto de suficiencia se le desdibujó. Una duda, pequeña pero palpable, le cruzó la mirada. Sostuvo la copa con más fuerza de la necesaria. Nadie se atrevía a mirarlo directamente, como si el poder, de pronto, se hubiera desplazado a los pies de aquella niña. Entonces llegó el tercer puente, el más inesperado. La niña inclinó apenas la cabeza y dejó que el japonés fluyera con una musicalidad sorprendente. Con banja, Yanxie a Don Rides, Anibuuni, Chiosana Don Briga Areba, Unaknauga Mine Tekimas, Shinziru Hitoga Inakutemo, Shinchiku Akiawemasen. Una joven invitada, que había estudiado en Tokio, se llevó los ojos a la comisura de los dedos, maravillada. La entonación, el ritmo, dijo, sin poder terminar la frase. Es impecable. Siguieron unos segundos de silencio absoluto. No el silencio incómodo de la burla recién apagada, sino el silencio atento de quienes comprenden que están presenciando un prodigio. La niña bajó la vista hacia sus manos, como si quisiera recordar el calor de la cocina donde su madre, quizá en ese mismo instante, fregaba ollas sin imaginar lo que su hija estaba logrando en el salón principal. «Pediste 3 lenguas», dijo al fin mirando a Esteban con respeto, no con desafío. «Aquí están». El millonario no respondió. Su sonrisa, antes fácil y ruidosa, se había convertido en una línea dura. Una de sus cejas titubeó, delatando el golpe que su orgullo no sabía cómo encajar. Intentó refugiarse en el escepticismo de costumbre. «Podrías», balbuceó, «podrías haber memorizado frases bonitas». El profesor anciano, que había guardado silencio desde el principio, dio un paso adelante. No hablaba por quedar bien, hablaba con la gravedad de los años. «No, Esteban», dijo con voz reposada. «Memorización no construye pensamiento». Esta niña no repitió oraciones, formuló ideas. Cambió de idioma sin perder la esencia de lo que quería decir. Eso no se aprende en una tarde. Hubo un murmullo de asentimiento. Los rostros que antes se habían iluminado con la burla empezaron a enrojecer de vergüenza. Una señora de collar de perlas dejó la copa y se acercó un poco, sin atreverse a invadir el círculo invisible que protegía a la niña. «Perdóname, pequeña», susurró, «no debí reírme». El violinista bajó por fin el arco y, con humildad, lanzó un arpegio suave que, lejos de competir con la voz de la niña, la abrazó. Aquella música, discreta y cálida, parecía pedir perdón en nombre de todos. La niña respiró aliviada. El temblor se le fue de los hombros. No era soberbia lo que se dibujaba en su rostro, sino tranquilidad. La tranquilidad de quien, después de mucho, por fin es escuchado. Esteban hizo ademán de hablar, pero algo en la mirada colectiva lo contuvo. Nadie lo había retado con gritos ni con insultos. Fue la evidencia la que lo dejó sin palabras. Para un hombre habituado a que su voz apagase todas las demás, el peso de aquel silencio fue insoportable. Llevó la copa a los labios, no por sed, sino para ganar tiempo. «Si lo prefieren», dijo la niña con suavidad, «puedo continuar más tarde. No quiero convertir la fiesta en un examen. Solo quería que supieran que dije la verdad». Un nudo recorrió la sala. Era un nudo de emociones mezcladas, sorpresa, pudor, admiración. El profesor inclinó la cabeza, reconociendo a una maestra donde todos veían a una niña. «Gracias por la lección», declaró, «no de idiomas, que también, de dignidad». Nadie aplaudió de inmediato. El respeto retuvo las palmas, como si el corazón necesitara unos segundos para encontrar su ritmo. Cuando al fin surgió un aplauso, fue primero un murmullo, luego una ola tibia, y al final un clamor. No era ovación a un truco, sino gratitud por una verdad revelada sin violencia. Esteban, con la vista clavada en la alfombra, comprendió,
aunque no lo admitiera, que su risa había quedado vieja y que la grandeza no siempre lleva joyas. La niña, en cambio, cerró los ojos un instante y, como quien agradece sin palabras, sonrió. En aquel salón, por primera vez en la noche, la opulencia dejó de ser protagonista, lo fue la claridad. Y el mundo, por unos minutos, habló el idioma más difícil de todos, el del respeto. El ambiente en el salón había cambiado por completo. Lo que minutos antes era un festival de risas crueles y chanzas sin piedad, ahora se había transformado en un espacio cargado de expectación y respeto. Nadie se movía, todos aguardaban en silencio, como si cada palabra que saliera de los labios de aquella niña fuera un tesoro que no debía interrumpirse. Ella, consciente de la atención que había logrado captar, respiró hondo. No lo hacía para presumir, sino porque en su corazón entendía que había llegado el momento de demostrar que la verdad no necesitaba gritos, sino firmeza. Dio un paso más al frente, levantó la barbilla y comenzó a hablar con una melodía distinta en su voz. Buonasera a tutti, le parole sono come semi, se le curiamo con amore, un giorno daranno frutto, anche se qualcuno ride di noi, la verità non muore mai. Un murmullo de admiración recorrió la sala. El italiano fluía suave, elegante, lleno de cadencia natural. Una mujer mayor, de familia napolitana, no pudo contenerse. Ese italiano, dijo emocionada, no es una repetición mecánica. Ella piensa en italiano. La niña no se detuvo. Con un leve giro de los labios, cambió de idioma como quien cambia el rumbo de un río. Sus palabras resonaron con fuerza, llenando cada rincón. Dobry večer, dame y gospoda. Chesnost, eto svet, kotori nunca se apaga. Aunque intenten cubrirlo con burlas, siempre encuentra un camino para brillar. Un joven empresario ruso, invitado por el millonario, abrió los ojos desmesuradamente. ¡Increíble!, exclamó en voz alta. Su ruso es claro, comprensible, auténtico. La atención se volvió a centrar en la niña. El millonario, sentado en su trono de soberbia, comenzaba a incomodarse. Su rostro, normalmente altivo, ahora se teñía de rojo. La copa que sostenía temblaba ligeramente, como si hasta el cristal se resistiera a acompañar su vergüenza. Pero lo que nadie esperaba fue el siguiente movimiento. Con calma y solemnidad, la niña habló en árabe, con una entonación que se elevaba como un canto. Assalamu alaikum. Al-kalimatu amana. ومن يستهزئ بالصدق إنما يسخر من نفسه. الحق لا يحتاج إذنا ليظهر لأنه نور من الله. El murmullo se transformó en un estremecimiento colectivo. Entre los invitados, un diplomático árabe se puso de pie, con los ojos humedecidos por la emoción. Ese árabe es puro, respetuoso, con acento digno. Esta niña no repite sonidos, entiende lo que dice, afirmó con la voz quebrada. El salón entero se estremeció. Las sonrisas burlonas habían desaparecido. Donde antes había carcajadas, ahora había miradas avergonzadas. Los invitados que habían disfrutado de la humillación inicial bajaron la cabeza, incapaces de sostener la vergüenza que ahora les tocaba a ellos. El millonario, en cambio, se encontraba atrapado en su propio silencio. Su risa fácil había muerto. Intentó hablar, pero lo único que logró fue un balbuceo torpe. Quizá, pero sus palabras se deshacían antes de salir. Un invitado, con voz baja pero firme, comentó lo que todos pensaban. No solo la niña lo ha vencido con sus palabras, lo ha vencido con dignidad. Las miradas comenzaron a girar hacia el anfitrión. Aquellos ojos que antes lo seguían con adulación, ahora lo observaban con desaprobación. La burla que había lanzado contra una criatura inocente se había convertido en un boomerang que regresaba con fuerza, golpeando su orgullo en público. Algunas señoras se acercaron un poco a la niña. Una de ellas, con el rostro conmovido, dijo en voz suave: «Hija, no sé cómo aprendiste tanto, pero gracias. Hoy nos has dado una lección que ninguno de nosotros olvidará». El millonario tragó saliva, intentó recomponer su porte, pero su gesto altanero ya no engañaba a nadie. El rubor en sus mejillas, la tensión en su mandíbula y la incomodidad de su postura lo delataban. Sabía que había perdido el control de la velada y, lo peor, había perdido la admiración de sus propios invitados. La niña, en cambio, no sonreía con arrogancia. Sus ojos, aún húmedos por las lágrimas contenidas, mostraban serenidad. Sabía que no había vencido a nadie, sino defendido la verdad. Y ese triunfo silencioso era mucho más poderoso que cualquier aplauso. El profesor anciano, que había permanecido observando, rompió finalmente su silencio con voz profunda. El verdadero conocimiento siempre humilla al orgullo, porque la sabiduría no busca humillar, sino iluminar. Esta niña es más grande hoy que todos los que intentaron reírse de ella. Las palabras resonaron en las paredes de mármol y en el corazón de todos.
El millonario bajó la cabeza, sin tener dónde esconderse. El salón, que antes celebraba su poder, ahora lo envolvía con un manto de desprecio silencioso. Y allí, en el centro, estaba la niña, pequeña en estatura, pero gigante en verdad. El salón estaba enmudecido, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. La niña, con su vestido sencillo y el cabello recogido por aquella cinta gastada, había terminado de hablar. El eco de sus palabras en árabe aún flotaba en el aire como un perfume sutil que nadie quería que se desvaneciera. Entonces, ella alzó el rostro. Sus ojos, grandes y oscuros, se fijaron en el millonario con una serenidad que desarmaba. No había rencor en su mirada, ni soberbia, solo verdad. «Aprendí cada idioma», dijo con calma, su voz firme aunque suave, «porque sueño con un futuro mejor. Porque sé que el conocimiento abre puertas que la pobreza cierra. Y porque mi madre me enseñó que lo que se guarda en la mente y en el corazón, nadie puede arrebatarlo». Las palabras cayeron como campanadas en el silencio. La orquesta permanecía inmóvil, los invitados de pie, sin saber cómo reaccionar. Pero bastó que una persona comenzara a aplaudir, el anciano profesor, con las manos temblorosas pero firmes, para que la sala entera estallara en una ovación unánime. El aplauso creció como una ola, cálido, sincero, acompañado de lágrimas discretas y sonrisas emocionadas. El millonario, sentado aún en su sillón de cuero, se sintió pequeño, más pequeño que nunca. El rostro le ardía de vergüenza. Intentó sostener la mirada de la niña, pero le fue imposible. Su garganta se cerraba y el vino en su copa tenía un sabor amargo. Recordó cómo minutos antes había convertido a aquella criatura en el blanco de sus burlas, y ahora esa misma niña, con la inocencia de sus 10 años, lo había dejado desnudo ante todos, expuesto en su arrogancia. «Yo», balbuceó, pero las palabras no le salieron. Un invitado con tono serio comentó lo que todos pensaban. «Hoy no hemos presenciado una burla, sino una lección, y esa lección no vino de quien se creía grande, sino de quien supimos menospreciar». El millonario bajó la cabeza. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, el peso del arrepentimiento. No era solo la vergüenza pública, era algo más profundo, la certeza de que había intentado aplastar un espíritu noble, y ese espíritu le había respondido no con ira, sino con sabiduría. La niña, sin cambiar su tono sereno, añadió: «No quise humillarlo, señor, solo quería que supieran que no mentía. Cada palabra que aprendí fue para tener esperanza, no para que se rieran de mí». El silencio que siguió fue aún más doloroso para el millonario que las risas de antes. Los invitados lo miraban con desaprobación, y algunos incluso con compasión, pero no había ya admiración en esos ojos, solo decepción. La opulencia que solía imponerse en cada gesto suyo había perdido brillo. Se puso de pie lentamente, tambaleando como si el peso del oro que lo rodeaba ya no le sirviera de apoyo. Abrió la boca, pero cerró enseguida, incapaz de pronunciar disculpas que jamás había dado en su vida. La niña, sin embargo, lo miraba tranquila, como si lo perdonara en silencio. Esa mirada, más que cualquier reproche, se clavó en el corazón del millonario. La ovación continuó, larga y sostenida. La gente aplaudía de pie, no por un espectáculo, sino porque habían presenciado la grandeza en su forma más pura. Una niña que no tenía joyas ni fortuna, pero sí la riqueza más auténtica, la del conocimiento y la dignidad. Cuando la ovación cesó, Esteban Arizmendi permaneció inmóvil. Sus manos, que siempre habían sostenido copas y contratos con seguridad absoluta, ahora parecían vacías. Comprendió, con una punzada dolorosa, que todo su dinero no podía comprar lo que aquella niña poseía: respeto genuino, fuerza interior y una verdad imposible de callar. Esa noche, el millonario no durmió. Las risas que solía recordar con orgullo se le aparecían como fantasmas de vergüenza. Y en medio de la oscuridad de su mansión, con todos los lujos a su alrededor, se dio cuenta de que había aprendido una lección que lo acompañaría hasta el final de sus días. La verdadera grandeza no se mide en riquezas, sino en la capacidad de un alma humilde para iluminar con su verdad incluso el salón más frío y arrogante. Nunca más volvió a olvidar aquella mirada. Y cada vez que intentaba burlarse de alguien, la voz de aquella niña regresaba a su memoria, recordándole que humillar a otro es, en realidad, condenarse a uno mismo.